Le decía que hoy se presentaron los precriterios de política económica. Dos veces en este sexenio, el gobierno da a conocer sus estimaciones económicas. Hoy, en los precriterios de política económica, y en septiembre, cuando presentan los criterios de política económica. Destaca en estos que disminuye el gobierno su estimación del crecimiento de la economía. La última que conocíamos era que la economía crecería al 4,1%, pero dice el propio comunicado de la Secretaría de Hacienda que considerando lo que está pasando en la economía, considerando todo esto, mire, le voy a decir exactamente. Los impactos persistentes de la pandemia en los desbalances entre oferta y demanda y el escalamiento del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania han obligado a los países a ajustar sus expectativas de crecimiento para este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualiza la cifra de crecimiento económico para las estimaciones de las finanzas públicas a 3,4%. Hoy Banco de México dio a conocer la encuesta que hace entre los analistas y es 1,8 la estimación del crecimiento económico. Patricia Terrazas, diputada de Acción Nacional, ¿cómo viste estos precriterios de política económica? Bueno, pues se sigue enredando la madeja. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No, pues se sigue enredando la madeja, David, porque la realidad es otra. Mira, yo me estuve dándole así una primera ojeada, igual que lo hiciste tú seguramente, porque tú eres muy estudioso. Pero mira, hay cosas tan reales. Los precriterios para compararlos con la ley de ingresos, por ejemplo, decía que se iba a crecer entre el 3,5 y el 4,6. Pues ahora resulta que la disminución de crecimiento es relativamente poca porque no lo ajustan a la realidad. Y tú hablabas ahorita en este momento de que se reducía al 1% de crecimiento. Ven la tempestad y no se hincan haciendo creer que la situación va a mejorar, y es una realidad inalcanzable porque la realidad nos está alcanzando. Luego también lo que llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere el SAT? Porque no hablo de la Secretaría de Hacienda. En este momento el ABC del SAT se cumple a cabalidad. Finanzas sanas, eso sí, lo han dicho y lo han repetido muchísimas veces. Sí, han sido muy insistentes. Han sido muy insistentes que de finanzas sanas, sí, nada más que las finanzas sanas también lo está rebasando la realidad porque ha crecido el crédito para el país. Luego, de crecer la deuda, pues nunca, o sea, la verdad es que ha crecido la deuda en términos reales. Y luego el aumento a la recaudación. Pero el aumento a la recaudación, los números no dicen lo mismo. Eso lo dice en los conceptos y la justificación que hacen para los precriterios. Pero al final del día, el aumento de la recaudación no es. Lo que sí dice es que la recaudación va a aumentar de acuerdo al combate a la corrupción y a la evasión. Entonces van a seguir insistiendo con los cambios, sobre todo en Código Fiscal de la Federación, y van a ser más incisivos con los contribuyentes cautivos, porque la verdad de las cosas es que la recaudación aumenta siempre y cuando le cargues más la vara al contribuyente cautivo, porque yo no veo ni en los precriterios que haya que se vayan contra la economía informal, ni que haya un mecanismo. Claro, porque además la economía informal está creciendo. Lo decía José Ángel Gurría hace unos días, el gobierno es muy chico para las necesidades, ¿no? Así es. Y mira, eso es lo que me llama mucho la atención, el cómo van justificando el no crecimiento, cómo quieren decir, por ejemplo, hay un déficit público que asciende a 3,1 del PIB, y eso es contrario a lo que dicen del crecimiento económico. Hablan que sigue, por ejemplo, en 2022 y para 2023 que se va a mantener el balance primario. Esto es, sin deuda no vamos a gastar más de lo que hay, pero pues si la deuda sigue creciendo, entonces ¿dónde va a estar el balance? Luego Pues también tienen ahí bueno, no va a crecer
como porcentaje del PIB, que ya han ido colando esa idea. No va a crecer, y no va a crecer más que la inflación, no como porcentaje del PIB, no va a crecer más que la inflación. Y la inflación está muy alta. Muy alta, pero tampoco la consideran tan alta. Porque mira, por ejemplo, lo que dicen que la inflación, aquí está mi cuadrito. Hablando de una inflación del 5.5%. Del 5.5%, pero a ver, estamos cerrando el año anterior casi con un 8% y ahorita vamos peor porque el precio de los energéticos también está más alto, pero ahí no termina la cosa porque los precios... Pero fíjate que ahí están más o menos en línea con los analistas, porque el consenso de los analistas es 5.8% de la inflación. Bueno, la dejamos así, pero luego también los precriterios arrancan hacia 2023 y en 2023 dicen que la inflación es un 3.3. Bueno, pues yo digo que pecan de optimismo. Ojalá yo sea la que me equivoque. En el tipo de cambio creo que se va a mantener mientras se respete la independencia del Banco de México y ahí sí coincido y ojalá que así se mantenga. El interés, también la tasa de interés, bueno, pues va de acuerdo con Banco de México y esa parte pues creo que se sostiene, 7.8 para 2022, 8.0 para 2023. Pero mira, ¿qué me llama a mí más la atención? Que reconocen el ajuste de los indicadores económicos para 2022, disminuyen el Producto Interno Bruto de 4.1, lo disminuyen a 3.4. La inflación igual la reconocen, ya lo comentamos, pero hay malas noticias, toda vez que el incremento de los ingresos petroleros estimados es más de 328 mil millones de pesos y desde ahora nos avisan que una parte importante se destinará a los proyectos prioritarios del presidente, entre los que se encuentran... ¿Y ya viste ahí, Patricia, que han dicho en el discurso, dicen, ya vamos a dejar de exportar petróleo? Pero una de las palancas para mantener este presupuesto es la exportación de petróleo. Exactamente, ese es el ingreso. Entonces también, por ejemplo, es que aún a pesar de la actividad económica, renunciarán a la meta recaudatoria. Disminuye, o sea, a pesar de que dicen que van a seguir con la recaudación, disminuye el ingreso recaudatorio. No el ingreso total, pero sí el ingreso recaudatorio. Luego también a mí me llama muchísimo la atención, así en una primera ojeada, que estimen gastar en vacunas 30 mil millones de pesos en 2023, cifra equivalente a la estimada para 2022, o sea, no crece, sin embargo, no se ha podido controlar la pandemia al 100% y el cuadro básico de vacunación aún es muy deficiente en todo el país. Luego, en el presupuesto... A ver, y ya se está hablando de una cuarta vacuna para quienes somos mayores de 50. No, a ver, exactamente, porque si nos vemos en... Más las vacunas para niños. Así es. Entonces, no puedes tener un mismo presupuesto que ha sido muy deficiente en 2022 como que lo tengas exactamente igual para 2023. O sea, ¿dónde está la sensibilidad para mejorar la salud de los mexicanos? Luego, otra cosa que también me llama la atención es que el presupuesto para la pensión de adultos mayores nuevamente tiene un incremento importante en 2023, al incrementar el presupuesto en 65 mil millones de pesos, pasando de ser, fíjate, cantidades, 238 mil millones, que eran 303 mil millones. Entonces, es un incremento cercano al 28%, cuando ya es un presupuesto muy, muy alto. Luego también se sigue menoscabando el presupuesto para el bienestar de niños, niñas y hijos de trabajadores, porque el presupuesto tiene un incremento solo de 91 millones de pesos. O sea, nada, no aumenta nada para los niños. Son los que no votan, David. Eso es lo ¿Sí? duro es lo duro de los números que te Pero los papás sí votan y ojalá se acuerden, porque no hay nada peor que se metan con tus hijos. Bueno, eso yo espero que tengan esa. Pero luego si vemos una señal positiva en el incremento a la pensión de personas con discapacidad, es que eso a mí me parece genial, porque pasa de 20 mil millones a 30 mil millones. Eso me gusta, me parece que ya hay sensibilidad al menos en ese pedacito.
y seguimos observando un presupuesto privilegiado para obras caprichos del presidente. Sigue lo del transporte, proyectos para el transporte masivo de pasajeros, que es el Tren Maya, luego sigue el presupuesto que etiquetan para turismo, que también es el Tren Maya. Entonces, hay muchas cosas, pero si nos vamos al campo, no hay aumento absolutamente nada, no hay aumento para fertilizantes, no hay aumento para precios de garantía, el campo sigue y sigue y sigue en el abandono. Entonces, me parece a mí, David, que esto es una señal de que las cosas siguen igual, no hay mayor recurso para proyectos de infraestructura, no vemos para construcción de carreteras, no vemos para construcción alimentadoras de caminos, ni para mantenimiento de carreteras, no hay eso que tanta falta nos hace. Luego sigue el mismo porcentaje para becas, sigue ese tipo de recursos en la Secretaría del Bienestar siguen, pero el de salud, el de educación, el del campo, no lo vemos que mejore, no vemos que mejore, por ejemplo, la previsión social, la justicia laboral, no vemos nada en esa primera ojeada que le estamos dando a los criterios. Y bueno, pues eso es lo que nos dicen los números a este momento, David. Pues te agradezco muchísimo, la verdad es que son esclarecedores. Por ejemplo, algo que se nos estaba pasando son demasiado optimistas en el precio del petróleo, $92 por barril, 92.9, $93 por barril. Ojalá me parece demasiado, pero lo seguiremos platicando, querida Patricia. No, pues con el gusto de saludarte, David, saludar a todo tu auditorio en todo el país y pues con la tristeza, pero pues con el objetivo de que somos más los mexicanos que queremos un mejor México. Pues sí, gracias a Dios, sí. Te agradezco mucho, que te vaya muy bien, Patricia Terrazas. Igualmente, que Dios te bendiga, feliz fin de semana. Igualmente.